Quiz Hinche Radio. ¿Qué tal, chavos? Bueno, pues estamos en una emisión más de Voz Ambiental. Este día, miércoles 29 de abril, una tarde lluviosa. Y bueno, pues les agradezco que nos estén acompañando de nueva cuenta en el programa Voz Ambiental, producción original de Atzalan, Manantial de la Sustentabilidad AC, a través del apoyo que nos ofrece Hinche Radio TV. Y bueno, pues regresamos esta ocasión para hablarles de un tema que teníamos pendientes. Ya desde hace tiempo habíamos comentado que queríamos abordar el tema de biodiversidad. La riqueza de la vida es el tema, es el título del programa del día de hoy. Y bueno, va a ser básicamente el tema que vamos a estar platicando y compartiendo con todos ustedes. Bueno, pues antes de comenzar con lo que es el contenido fuerte del programa del día de hoy, quiero pues aprovechar que estamos al aire para felicitar a María Fe Altamirano Corona, quien es la coordinadora de la Comisión Operativa Michoacán de Atzalan, Manantial de la Sustentabilidad AC, quien el día de antier recibió el Mérito Juvenil Morelia 2015 por básicamente la categoría Medio Ambiente. Una serie de acciones que ha realizado durante su formación profesional como estudiante de Ingeniería Ambiental del Tecnológico del Valle de Morelia. Bueno, pues básicamente algunas acciones que estuvo realizando y que tuvieron gran impacto, pues son lo que le hicieron merecedora de esta premiación. Bueno, pues me adelanto a comentarles que en días posteriores vamos a realizarle una entrevista, si nos la concede, por supuesto, para que nos comente un poquito acerca de esta experiencia, ¿no? Que pues no es muy común que este tipo de noticias se estén presentando, y más que nada pues que tengan que ver con el tema que estamos abordando, ¿no? Que es el del medio ambiente. Y bueno, pues también comentarles que como parte de lo que hace María Fe en Atzalan, pues ella es colaboradora incluso de este programa, ha realizado algunas cápsulas, también ha estado llevando a cabo algunas actividades, dentro de las cuales yo destacaría, por ejemplo, el taller Agua y Educación, que básicamente fue una capacitación que tomó junto con un equipo de trabajo que ya formó en Michoacán y que tiene la facilidad de poder impartir talleres con actividades lúdicas como las que pues vinimos compartiendo con todos ustedes en programas anteriores, ¿no? También pues se forma parte de la red de divulgación forestal por parte de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, en su delegación en el estado de Michoacán. Y bueno, solamente quería compartirles un poquito acerca de eso, porque pues es importante destacar este tipo de acciones y actividades que realizan jóvenes entusiastas como lo es María Fe Altamirano. Y bueno, pues desde México te mandamos un abrazo y una felicitación a toda tu familia pues por este gran logro, este gran mérito que acabas de lograr. También les quería comentar que a lo largo de la semana, si ustedes recuerdan, el programa pasado abordamos el tema del Día de la Tierra, pues con motivo de que coincidimos, ¿no? con la fecha conmemorativa. A lo largo de la semana, en nuestra página www.atzalanac.com.mx publicamos un poema dedicado a la madre naturaleza que nos compartió el maestro en ciencias Saúl Hernández Islas, quien es asesor de proyectos de Atzalan. Entonces pues los invitamos a que lo lean, a que visiten la página. También este poema pues lo estuvimos compartiendo aquí en audio, ¿no? Como dirían. Entonces pues básicamente esos son los comentarios iniciales que quería compartir con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de biodiversidad. Es bien sabido, y si no lo saben ustedes, pues están tardando. México es un país megadiverso. Seguramente esta palabra la han escuchado. ¿A qué nos referimos con que México es un país megadiverso? Esto quiere decir que el territorio que ocupa México se encuentra localizado geográficamente pues en algunas latitudes y altitudes que le dan ventaja sobre otras superficies en el planeta, y bueno, que le proporcionan algunas características específicas, por ejemplo la topografía. Esa topografía, que básicamente nos estamos refiriendo a la forma de la superficie, nos están dando una serie de características físicas
fisiográficas, por así decirlo, como la temperatura que se puede lograr a ciertas altitudes, ¿no? Entonces todo esto, todas estas características tienen una influencia naturalmente sobre el clima, lo que nos da una serie de diversos climas dentro de un territorio que en este caso es México. Esa es una de las razones por las cuales, y que se va a explicar más adelante con mayor lucidez, son las ventajas que nos dan como país sobre otros. Incluso México está considerado entre los países más megadiversos del mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos datos. Y bueno, hay que tener claro también pues cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el concepto de la biodiversidad, el ecosistema y el hábitat. Seguramente ustedes lo han escuchado y tal vez en algunos casos han de pensar que se trata de lo mismo. Bueno, pues no es así, ¿no? El hábitat como tal es un sitio específico en un medio ambiente físico y puede ser ocupado por un organismo, alguna población o una especie en un tiempo determinado. Por su parte, el ecosistema es un grupo de organismos que se relacionan entre sí en un espacio físico determinado. Esto probablemente les dé una idea de en dónde estamos ubicando este tipo de conceptos. En este caso, el ecosistema puede estar constituido por varios hábitats, ¿no? Que es el concepto que estábamos hablando anteriormente. Y por su parte, la biodiversidad es el conjunto de diferentes especies que están presentes en los ecosistemas y paisajes. Entonces, bueno, estas definiciones son algunas de las cuales nosotros nos dimos a la tarea de investigar para que tuvieran más claro cuál es la diferencia entre estos conceptos. Y bueno, estas definiciones nos las proporciona el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como la CONABIO. Bueno, ¿cuáles son las características de este concepto biodiversidad? Bueno, pues tienen que saber que estas características que van a distinguir a este concepto principalmente son la composición, es decir, el tipo de especies y la cantidad existente en algún espacio determinado. La estructura, que indica la abundancia de las especies en algunos ecosistemas. También la función, que son procesos ecológicos y evolutivos. Aquí, por ejemplo, se involucran interacciones que se presentan entre algunas especies, como cuáles, como la competencia, la depredación, el mutualismo, el comensalismo, el amencialismo. Ahorita les vamos a hablar un poquito más a detalle sobre estos términos, pero bueno, antes de continuar con esta explicación que estábamos compartiendo con ustedes sobre biodiversidad, vamos a pasar a la primer cápsula, la cual es una entrevista que realizó nuestro compañero Juan Pablo Ortiz Zúñiga al biólogo José Ángel Lara Vázquez, que nos va a explicar un poco acerca del trabajo que realiza en cuanto al tema de biodiversidad en lo que es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues yo regreso después de esta entrevista y pasemos por favor a la cápsula Retos y Soluciones Sustentables. Hola, muy buenas tardes al público que nos escucha. En este momento vamos a dar inicio a nuestra cápsula del día de hoy en Retos y Soluciones Sustentables con un tema muy importante, biodiversidad, la riqueza de la vida. Y para ello vamos a entrevistar a una persona que precisamente se dedica a estos estudios de biodiversidad. Él es el biólogo José Ángel Lara Vázquez, es académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y aquí estamos para hablar un poco sobre biodiversidad. Para empezar, pues nosotros sabemos que la biodiversidad es muy importante, que nosotros la conozcamos. México es un país megadiverso y ahorita el biólogo José Ángel nos va a explicar un poquito acerca de qué es la biodiversidad. Ok, bueno, la biodiversidad vamos a entenderla como la cantidad de especies o de organismos diferentes que tenemos en una zona determinada, e incluso puede ser ya de manera global, ya a nivel continental o a nivel planetario, toda la suma de estas especies. Bueno, se nos hace muy importante que pues la biodiversidad esté presente en todos los rincones del planeta. Y bueno, ¿qué factores propician para que esta biodiversidad pueda desarrollarse? Ok, para que la biodiversidad se desarrolle y tengamos una alta cantidad de ella, intervienen muchos factores, desde los orográficos, ambientales, topográficos, de clima. Por ejemplo, aquí en México seguramente ustedes saben que está considerado dentro de los países megadiversos. Esto se debe a la propia característica fisiográfica del país. Si ustedes se imaginan a México, seguramente lo van a ver como un cono, en la parte más ancha en el norte y en la parte más reducida hacia el sur. Esta forma de cono propicia o une, es un puente a final de cuentas entre la región norte, que es fría, le llamamos neártica, y la región sur, que es más tropical.
y le llamamos neotropical. Este puente se va haciendo cada vez más angosto hacia la parte de Panamá. Sin embargo, a México le toca esa región que es, ya habíamos dicho, como un cono. ¿Esto en qué le afecta o en qué ayuda? Aparte de que se juntan esas dos regiones, fría y tropical, lo rodean dos océanos. Por un lado el océano Atlántico y por otro lado el océano Pacífico. Al tener esta forma de cono, entonces las zonas o los vientos que corren en los océanos, pues le pegan directamente al país. Si se imaginan, y como ustedes también ya seguramente saben, México está flanqueado por dos grandes cordilleras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Esto hace que atrapen a su vez la humedad que llega de los dos océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, si le agregamos estas dos corrientes de vientos y marinas que bañan al país, más la zona tropical y fría, hace que se tenga una gran cantidad de nichos. Además, por la presencia de estas dos sierras importantes, ¿no? Estas dos cordilleras propician que haya una gran cantidad, así, ya les platicaba, de nichos, de zonas o de microclimas dentro del mismo territorio. Esas cordilleras hacen que la altitud del país vaya desde los cero, desde el nivel del mar, hasta los 2.000, 3.000 o 4.000 metros, como es el caso de las zonas volcánicas. Digamos que cambio en la altitud y en la latitud que tenemos, pues propicia que la biodiversidad sea muy, muy abundante e incluso casi exclusiva aquí de México. Ok, profesor, gracias. Como nos había mencionado anteriormente, pues la biodiversidad es la riqueza de las especies. Yo le quiero pedir que usted nos haga mención de qué se engloba más que nada en esta biodiversidad, qué especies, no sé, reinos están incluidos dentro de este término. Dentro de biodiversidad vamos a encontrar los 6 reinos ya actualmente reconocidos: reino animal, reino fungi, que son los hongos, monera, que son bacterias, arquea, que son todavía bacterias más antiguas o cianobacterias, el reino plantae, que son las plantas. Estos 6 reinos son los que van a estar conformando toda la biodiversidad, y aquí en México tenemos prácticamente todo. Dentro de lo que yo trabajo son los animales, y aquí en México, de los 34 grupos de animales que se reconocen para el reino animal, tenemos representados los 34. 33, algunos autores comentan que un reino o un grupo de animales no está muy reconocido, pero tenemos básicamente todos los organismos. En cuanto a plantas, también tenemos la mayoría de las plantas reconocidas. Por ejemplo, acá tenemos los musgos, equisetos, pinos, gimnospermas, tenemos una gran variedad. Las orquídeas, que son de las que principalmente aquí en México tenemos en la región tropical, aunque también llegan a distribuirse hasta la región central de México. Bacterias, bueno, tenemos un montonal de bacterias. Entonces tenemos bien representados los 6 reinos aquí en México, dadas las características que ya habíamos platicado anteriormente. Y bueno, ¿por qué es importante para nosotros como personas, como ciudadanos y como habitantes, a final de cuentas, de este país, que nosotros sepamos acerca de la biodiversidad? Okay, un país depende de sus recursos naturales tanto bióticos como abióticos. En el caso de los abióticos, pues todos los minerales, rocas y demás. En el caso de los bióticos, pues es lo que básicamente nos da de comer. Entonces, si conocemos bien qué tenemos, tanto para comer como para tenerlo como parte de una cadena alimenticia, parte de una cadena trófica, podemos conservarlo de mejor manera. Generalmente cuando la gente no conoce qué es lo que tiene, pues generalmente lo destruye, porque pareciera que es así como inacabable. Sin embargo, cuando se tiene un censo o una idea de qué es y cuánto hay, entonces es más probable que se pueda cuidar. Hay una máxima que dice que si no conoces lo que tienes, no lo cuidas. Cuando lo conoces, entonces es más fácil que lo cuides. Por eso es importante reconocer qué tenemos, cuánto tenemos, y sobre todo irlo difundiendo hacia los niños, que son los que, al final de cuentas, el futuro de un país, ¿no? Entonces es importante para una región, un país en sí, conservar y preservar su biodiversidad, explotarla de manera así sustentable, porque de ahí vamos a obtener muchos recursos que hacen rico precisamente un país. Bueno, chavos, ¿qué les pareció esta cápsula? Ya tiene un rato que no teníamos como tal entrevistas, pero bueno, la idea es siempre tener una opinión, también pues comentarios que nos puedan enriquecer en cuanto a la experiencia que estas personas dedicadas a temas de medio ambiente pues vienen trabajando. Qué mejor que ellos, qué mejor que estas personas que están dedicadas las 24 horas del día sobre temas que pues muchas veces nosotros ignoramos, ¿no? Y bueno, la intención de todo esto es que ustedes conozcan pues todas las experiencias y conocimientos que se pueden llegar a generar, ¿por qué no? Que se pueden llegar también a compartir por parte de todos estos profesionistas que bueno, pues día a día vienen generando conocimiento. Y bueno, el conocimiento sobre la biodiversidad, como bien ya lo apuntaba el biólogo José Ángel, es muy importante
Pues básicamente para crear ese arraigo que muchas veces no tenemos, que muchas veces lo tenemos mal encauzado, por decirles algo, ese arraigo que tenemos con la tecnología, ¿no? Hoy en día con redes sociales, con el uso del celular, pues cada vez estamos más alejados de esos pequeños detalles que muchas veces están ahí enfrente, pero no los percibimos. Y bueno, la idea es esa precisamente, la de recordarnos ese vínculo que todos tenemos con la naturaleza, ¿no? Y bueno, vamos a continuar hablando sobre los conceptos que ya venía compartiendo antes de esta cápsula. Y bueno, pues básicamente estábamos hablando de algunos tipos de características que tiene la biodiversidad, ¿no? En su estudio. Uno de ellos es, por ejemplo, la función que puede llegar a tener alguna especie, alguna población, alguna comunidad de seres vivos. Y bueno, este tipo de relaciones que se pueden presentar entre ellos son, por ejemplo, la competencia. Esta competencia se refiere, por ejemplo, a un tipo de relación que se puede dar entre ellas mismas, entre una sola especie o entre dos. Depredación, creo que el término es muy claro, muy explícito, por ello no voy a ahondar en ello. Mutualismo, quiere decir que dos especies dependen entre sí, para poder sobrevivir. Y bueno, una en algunas ocasiones puede ser de manera facultativa, lo que quiere decir que puede sobrevivir en ausencia de otro, ¿no? En esa relación de dos especies. También tenemos lo que es el comensalismo, que en este caso nos referimos a cuando una especie resulta beneficiada y la otra no gana ni pierde. A eso nos referimos con el comensalismo. También tenemos el amencialismo, que es cuando una especie es perjudicada y la otra no gana ni pierde. Es curioso, ¿no? Este tipo de relaciones pues las podríamos ver, por ejemplo, en algunos tipos de poblaciones de animales que, por ejemplo, tienen relaciones con algunas especies de aves. Estoy hablando, por ejemplo, de las especies que están en la sabana africana. Ustedes seguramente recordarán la película El Rey León, ¿no? Algunos elefantes, incluso algunas especies diferentes de animales que son comunes de ese clima, tienen en la espalda o se les paran en la espalda algunas especies de aves. Esto es porque estas especies de aves, estas aves, están como tal alimentándose de algunas otras especies que son en escala comparables con ellas, más pequeñas y que les sirven de alimento, ¿no? Entonces ahí existe un tipo de relación que a ambos les puede beneficiar o a ambos les puede perjudicar, dependiendo de pues las características que tengan la interacción de estas especies, ¿no? Bueno, esto es para pues solamente darnos una idea del tipo de características que puede tener la biodiversidad en su estudio. Como comentaba en un principio, es muy importante conocer pues todos estos detalles porque nos van a dar una idea de la importancia que tiene el uso, el conocimiento de toda esta información, más que nada para conocer qué recursos tenemos, porque también es bien sabido que algunas especies animales, domésticas sobre todo, son recursos para nosotros. Estamos hablando desde el punto de vista alimentario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué seríamos sin el ganado, no? El ganado porcino, el ganado ovino, entre otros. Entonces, pues sí, no solamente nos beneficiamos de este tipo de animales domésticos, sino también de otro tipo de animales. Desgraciadamente existe la contraparte, ¿no? La del tráfico de especies, la de la caza inmoderada de animales, algunos que están prohibidos. Incluso ya hay convenios a nivel internacional, algunos que permiten la caza como actividad reconocida, pero bueno, bajo ciertos límites, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene la biodiversidad? La biodiversidad como tal, bueno, nos va a proporcionar una serie de servicios ambientales. Ya hemos utilizado este concepto anteriormente. Y bueno, para que les quede más claro a qué nos referimos con servicios ambientales, les vamos a poner un ejemplo, por mencionar algunos, la purificación del agua y el aire, la regulación de los ciclos hidrológicos, ¿no? Nos referimos al ciclo del agua, por supuesto, el equilibrio entre los gases atmosféricos. Ya hablábamos en programas anteriores sobre los gases de efecto invernadero. Algunas especies de animales producen gases, nosotros mismos producimos CO2, el famoso dióxido de carbono. Algunas especies animales como las vacas, por ejemplo, producen metano, ¿no? Que es un gas todavía más potente en cuanto a las afectaciones que puede producir a este fenómeno que le conocemos como el cambio climático.
También tenemos otro servicio ambiental que es la regulación de la temperatura, la formación y protección del suelo fértil. Esto lo podremos comprender más, por ejemplo, cuando se dan algunas interacciones en un clima, por ejemplo, el que existe en las selvas. Cuando nos referimos a biodiversidad, aquí estamos incluyendo 6 reinos que ya nos comentaba el biólogo José Ángel, cuáles son, ¿no? La interacción que puede presentarse entre algunas especies vegetales y algunas especies animales, ¿no? También la que se presenta cuando hay algún tipo de arquea, algún tipo de cianobacteria, algún tipo de microorganismo que finalmente va a terminar y va a formar parte de todo este sistema, ¿no? Por eso se dice que cada especie, cada ser vivo tiene una función ecológica, una función muy importante. El hecho de modificarlas y alterarlas va a producir un desequilibrio ecológico y bueno, ya es lo que estamos sufriendo pues al día de hoy, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que les puedo comentar con relación al tema de los servicios ambientales. Para continuar con el programa, vamos a lo que es la cápsula de actualidad y medio ambiente, que nos va a hablar un poquito acerca de una especie de insecto que es característica del estado de Michoacán. Bueno, pues vamos a pasar de favor a la cápsula de actualidad y medio ambiente y regresamos. Mariposa monarca. La mariposa monarca es reconocida internacionalmente por su maravilloso fenómeno migratorio. La migración de estos pequeños insectos de medio gramo de peso comprende gran parte de Norteamérica y es una de las migraciones más largas y numerosas en el mundo de los insectos. A diferencia de las migraciones de aves, tortugas y ballenas, las mariposas monarcas nunca antes han estado en sus sitios de hibernación. En los últimos años, la población de mariposas monarcas que invernan en México, en los bosques del Estado de México y Michoacán, ha disminuido drásticamente. Las principales amenazas para la monarca en Norteamérica son la reducción del hábitat reproductivo debido a la disminución del algodoncillo, el cual es el principal alimento de sus larvas, el uso de herbicidas y el cambio de uso de suelo. Por otra parte, en México, la principal amenaza que enfrentan es la deforestación y degradación forestal por la tala ilegal en los sitios de hibernación. Actualmente, distintas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, así como el sector académico de los 3 países, han puesto en marcha diversas acciones estratégicas que tienen por objetivo la preservación del fenómeno migratorio y la estabilidad ecológica de la especie. Para Voz Ambiental, desde Michoacán, Fer Islas. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la biodiversidad, ¿no? En Michoacán, ya como nos comentaba Fernanda, es importante conocer pues básicamente todo el recorrido que realizan estas especies, porque de hecho muchos de los movimientos que se realizan, hablando de especies animales, tienen que ver con sus ciclos reproductivos, ¿no? Muchas veces cambian de lugar, migran de lugar por llevar a cabo todo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración en el ecosistema, le estamos modificando las condiciones con las cuales pues a veces se llegan a topar estas especies, que son las condiciones naturales. Si son alteradas, no van a encontrar las mismas características y se va a poner en riesgo su ciclo reproductivo, lo que se va a ver reflejado naturalmente en la cantidad de la población total que se pueda llegar a reproducir, ¿no? Entonces, pues es importante que se tenga conciencia de todas esas implicaciones. Bueno, pues continuando con lo que comentaba sobre la importancia de la biodiversidad, ya para terminar lo que es el primer bloque del programa del día de hoy, dedicado a biodiversidad, también se tiene algunos otros beneficios, como lo son la obtención de alimentos. Ya lo platicaba anteriormente, ¿no? También tenemos lo que son la obtención de medicinas y algunos bienes materiales. Por ejemplo, el famoso chiste de la piel de víbora, ¿no? O la piel de cocodrilo. Bueno, desgraciadamente eso existe. Ahorita ya está de alguna manera pues legislada esa parte. No obstante, siguen existiendo algunas fallas en lo que es legislación y sobre todo en la aplicación. Y bueno, ahorita vamos a hablarles un poquito más adelante sobre qué normas oficiales mexicanas, qué parte de la legislación en México está encargada de atender este tema de la biodiversidad. También, ¿qué importancia tiene este elemento de la naturaleza? Bueno, pues también contribuye a la investigación científica. Obviamente, al conocer otras especies en lo que es el planeta Tierra, nos conocemos a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos parte de la naturaleza. Eso no hay que olvidarlo.
y obviamente el patrimonio cultural e histórico que puede llegar a tener alguna población, alguna comunidad en algún lugar determinado, ¿no? Bueno, pues esas son, entre otras, algunas de las características que le dan una relevancia muy grande a lo que es la biodiversidad. Y bueno, para pasar a lo que es el primer bloque del día de hoy del programa Voz Ambiental, vamos a compartirles una rola, es Mercy Mercy Me de Marvin Gaye. Esperemos les guste y bueno, regresamos, chavos. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby our lives. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from me? Can't you stand? Bueno, sabemos que nuestro país está lleno de muchos problemas, entre ellos principalmente los ambientales. ¿Qué factores afectan a esta biodiversidad? Contaminación de todo tipo, tanto acuática como aérea, como de tierra, de suelos. Todo este tipo de la explosión demográfica. Casi ningún país o ningún gobierno se preocupa o hace mención a la problemática poblacional. Sin embargo, es lo que principalmente daña a las regiones naturales. La gran cantidad de gente es lo que daña principalmente a los ambientes. ¿Por qué? Porque se tienen que obtener más recursos para poder sostener de mejor manera a tanta población. Además de que mucha gente tiene la creencia de que solito se va a regenerar. Todavía mucha gente me ha tocado platicar con ella que cuando está, digamos, en el mar o cerca de un río, de una laguna, tira sus desechos y dice solito se va a regenerar, pero no es cierto. A lo mejor no es cierto en un corto plazo, sí es cierto en un largo plazo. Y un ejemplo claro está en el río Lerma, ¿no? Que todavía está como que regenerándose un poco. Ustedes conocen el río Lerma, nace en la zona de la Toluca, desemboca en la zona de Nayarit y está muy, muy contaminado en la zona central de México. Ya comienza a limpiarse a partir de Michoacán hacia Nayarit, pero eso
qué tiene relación? Pues con la cantidad de gente. En la zona centro está muy concentrada la población y tira muchos residuos, la industria, residuos domésticos e industriales, y lo contaminan. Obviamente que conforme el río va avanzando hacia su desembocadura en el Pacífico, en la región de Nayarit, se va limpiando, todavía tiene esa capacidad. Sin embargo, actualmente ya la cantidad que se está tirando de desechos, de residuos, comienza a ser más de la capacidad natural del ambiente para poderse limpiar. Entonces, tanto desechos industriales como domésticos, así como la sobreexplotación de recursos. Y la otra, el criar o cultivar solamente una especie o determinadas especies también daña mucho los ecosistemas, la biodiversidad. No es lo mismo tener un campo lleno de maíz o frijol a tener una zona, la misma área, digamos de una selva o de un bosque. Aunque tengamos la misma área, si cultivamos solamente o tenemos un tipo o dos de planta, pues estamos dañando directamente también a la cantidad de especies que puede haber en esa zona. Lo mismo sucede con el ganado. Podemos tener un montonal de vacas o reses o puercos, cabras, pero para eso debemos de darle mucho pasto, y entonces tenemos que talar un montón de cosas para que podamos sostener a lo mejor esa cantidad de cabezas de ganado. Entonces ese tipo de situaciones daña directamente a la diversidad. Si conociéramos mejor las cosas, podríamos explotarlo de manera más racional. Desde su punto de vista como investigador, de usted que trabaja con estos temas de diversidad de animales, ¿qué nos podría usted proponer nosotros desde nuestros hogares, no sé, desde nuestras escuelas, desde nuestros lugares de trabajo, para tratar de alguna manera, digamos, a conservar esta biodiversidad? Yo creo que todo debe ser desde los niños. O sea, debemos de comenzar desde casa, y que el mismo niño se sienta parte de. El problema está más en los adultos. Para cambiarle la idea a un adulto está muy complicado. Es más fácil cambiársela a un niño. Si desde el niño impactamos en que sí debe de a lo mejor consumir cosas, pero conservar otras, o conservar todo, y conociéndolo, podemos entonces impactar a lo mejor no en esta generación, pero hacia la siguiente. Sin embargo, si papás ven que de repente, no sé, tiramos basura, desechos domésticos, ¿no? De carros, de detergentes y demás, que los tiramos directamente en la coladera, en ríos, pues el niño lo va a ver, y el niño se le va a hacer muy normal eso. El problema está en esa situación. Aparte de conocer y de difundirlo hacia los niños, pues sí, también está el mantener nuestras áreas verdes, que a pesar de que son urbanas, siguen siendo parte importante de la biodiversidad, porque esas zonas verdes actúan incluso como islotes dentro de la distribución de especies, aves por ejemplo, o algunos mamíferos, que pueden ocuparlas como parte de su paso hacia zonas, digamos, naturales, no urbanas. Sin embargo, muchas veces vemos que está ahí el montonal de basura, o que ya tiraron el arbolito, entonces eso también daña mucho ese tipo de situaciones, y podemos cuidarlo desde ese punto de vista. Bueno, pues no sé si usted nos quiera agregar otro dato importante, quizá un lugar a donde nosotros nos podamos referir para buscar más información y conocer un poco más acerca de esta biodiversidad, una página, un libro. Yo creo que la biodiversidad se tiene que vivir, entonces para eso podrían visitar, no sé, parques nacionales, reservas ecológicas, reservas de la biosfera. Aquí cercanas a la ciudad tenemos varias, por ejemplo está la Sierra de Guadalupe, está al norte de la ciudad. Podrían ahí directamente asistir a los programas de conservación y de conocimiento. Otro está, por ejemplo, en Tepozotlán, podrían ir directamente a la zona de reserva de la Cañada, donde está el acueducto, o en el Ajusco, entonces, o Soquiapan, por ejemplo, en la salida a Puebla. Si se vive el ambiente, es más fácil que entonces que abarquemos no solamente la parte visual o auditiva, ¿no? De que estemos escuchando bien, sino que lo sintamos, y al sentirlo reafirmamos más y nos llega un poco más el conocimiento y las ganas de conservar. Yo creo que podrán visitar, más que leerlo, pues vivirlo. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, pues esto fue lo que nos comentó el profesor y biólogo José Ángel Lara Vázquez con respecto al tema de biodiversidad, la riqueza de la vida. Y bueno, esta cápsula se realizó en los laboratorios de zoología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Gracias, público que nos ha escuchado. Gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes, y aquí estamos para servirle en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el laboratorio de zoología. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Hasta luego. ¿Qué onda, chavos? Pues regresamos, ya terminando con la segunda parte de lo que es la entrevista que se le realizó al biólogo, que bueno, pues nos proporcionó una información muy importante con relación al trabajo que realiza, sobre todo también con el conocimiento en general sobre lo que es la biodiversidad, ¿no? Bueno, pues continuando con lo que es el segundo bloque de Voz Ambiental del día de hoy,
vamos a seguir platicando con ustedes sobre algunos datos de biodiversidad, sobre todo la biodiversidad que existe en nuestro país, ¿no? En México. Bueno, pues nuestro país, como comentaba en un inicio, es considerado como un país megadiverso. De hecho, se encuentra en uno de los 17 países más importantes en esta clasificación, ¿no?, que mencionaba. Bueno, para darles más datos, México ocupa el 4º lugar de estos países megadiversos. Algunos citan 17, algunos 12, ahí va variando, pero bueno, finalmente lo que resalta en esto es que México sí es considerado en ese sentido un país megadiverso. Y bueno, ¿qué importancia tiene el ser un país megadiverso? No solamente hablando, como ya lo platicaba, de animales, sino también de algunas especies vegetales, de algunas especies de hongos, de algunas especies de bacterias, que todas estas son o representan recursos al fin y al cabo para las relaciones que se guardan con lo que es el desarrollo del hombre, del ser humano como tal. Entonces, si conocemos lo que tenemos, vamos a poder cuidarlo y por tanto vamos a poder conservarlo. Entonces es muy importante, yo lo resumo de esa manera, que se tenga conocimiento de todo esto que nosotros tenemos, ¿no? Y ya que ocupamos un lugar pues muy importante en lo que es a la escala global, ¿no?, en cuanto a esta clasificación, también les comparto otro que pues en cuanto a reptiles, especies de reptiles, ocupamos el 2º lugar, el 3er lugar en lo que es mamíferos, el 5º en anfibios y bueno, el 11º en aves, por citar un ejemplo de las especies animales con las que competimos con otros países, ¿no?, como lo son por ejemplo Brasil, Colombia, China o Indonesia. Bueno, pues también les quiero compartir que relacionado con este tema, seguramente ya ustedes en educación primaria, igual en secundaria, se llegó a ver mucho este tema, ¿no?, relacionado con los ecosistemas que se encuentran presentes en México. Algunos de ellos, los más característicos de México, por citar algunos, son la selva, que hay en 3 clasificaciones al menos aquí en México. Está la selva alta perennifolia, está la selva mediana, que también es conocido como bosque tropical subcaducifolio, o también tenemos la selva baja. Bueno, también está el bosque espinoso, el matorral xerófilo, el pastizal, la sabana, la pradera de alta montaña, el bosque de encino, también tenemos de coníferas o el mesófilo, ¿no?, que nos referimos al bosque de niebla. Y también vegetación hidrófila. ¿A qué nos referimos con hidrófila? A que tiene afinidad con el agua, ¿no? Algunas especies de vegetación, por ejemplo, los conocidos humedales, los manglares, ¿no? Todas estas especies son así consideradas como hidrófilas. Bueno, pues sí, son una gran cantidad de ecosistemas los cuales se encuentran en nuestro país, pero uno de los más ignorados en mi experiencia cuando se trata de divulgación científica, el clima, que muchas veces desconocemos que existe o que en nuestro país tiene una importancia muy grande, es por ejemplo el de los glaciares, ¿no? Glaciar, muchas veces nosotros esa palabra la asociamos a, por ejemplo, los polos, ¿no?, los casquetes polares. Nos imaginamos un oso polar, nos imaginamos los hielos perpetuos, pero ¿por qué no asociamos esto con México? Cuando tenemos, por ejemplo, el pico de Orizaba, al Sinancatépetl, al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, todas estas montañas, todos estos volcanes albergan una gran cantidad en superficie de lo que es el clima que representa pues como tal los glaciares, ¿no? Entonces todo esto tiene una importancia muy grande, ya que pues estas formaciones retienen una gran cantidad de agua y contribuyen al ciclo hidrológico por lo tal, ¿no? Incluso pues la recarga del acuífero, la recarga de cuencas. Realmente la importancia que tienen todas estas formaciones es muy muy grande en nuestro país, ¿no? Y bueno, ya para hablar un poquito sobre las cuestiones negativas en cuanto al tema de biodiversidad, tenemos que entre las principales afectaciones hay causas naturales, como por ejemplo los desastres naturales, las lluvias, las erupciones volcánicas, algunos incendios forestales, incluso pues la depredación por algunos herbívoros, ¿no? Todas estas son causas naturales y pues causan consecuencias negativas en lo que es la biodiversidad y los ecosistemas. Y también tenemos causas antropogénicas, no nos tenemos que quedar atrás, ¿verdad? Está la agricultura, la ganadería, la tala inmoderada, los incendios provocados, el crecimiento de la población, que esto bueno es un poco más difícil de controlar, no obstante ya hay herramientas para que se pueda dar un crecimiento ordenado de lo que es la población, ¿no?
También está la deforestación, la desertificación y la degradación del suelo, pues como consecuencia directa de lo que es el aumento de la población, ¿no? Bueno, y todo esto se deriva en una contaminación del agua, el aire y el suelo, que es de lo que hablábamos en los primeros programas de Voz Ambiental. Como tal, también la introducción de algunas especies exóticas pues altera esa relación natural que llevan algunas especies. Seguramente ustedes habrán escuchado de las truchas o algunas otras especies de peces que luego son introducidas en algunos ecosistemas y bueno, causan una alteración importante. También lo que nos afecta mucho en cuanto a biodiversidad, negativamente hablando, es el tráfico ilegal de especies, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se les aparte de lo que son sus hábitats naturales y la población de estas especies pues resulta perjudicada, ¿no? Hablando de la cuestión positiva, ¿qué soluciones hay para mitigar todas estas cuestiones? Bueno, les vamos a hablar en una cápsula sobre esto, pero así en resumidas cuentas, pues hay algunas actividades que se realizan, como por ejemplo está la restauración ecológica, ¿no? Que es un proceso de recuperación integral de un ecosistema y bueno, este ecosistema puede estar parcial o totalmente degradado. También tenemos la conservación ex situ, que nos estamos refiriendo a la conservación de alguna especie fuera del lugar natural, o la conservación in situ, que es dentro de el hábitat, ¿no? Les hablaba también en un principio de qué instrumento, qué norma oficial mexicana se encarga de, bueno, al menos especies que tienen alguna clasificación de peligro, en este caso de desaparecer. Bueno, la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 es la que tiene y engloba un listado de especies que habitan en México y bueno, pues básicamente estas se encuentran amenazadas. Por ponerles un ejemplo, el perico mexicano, el tejón cozumel, el lobo mexicano, el borrego cola blanca, entre otras, ¿no? Entonces, todo esto está bien catalogado y estudiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es básicamente la institución de gobierno que se encarga de todo este tipo de uso y conocimiento de esta información. Bueno, pues para terminar con lo que es el segundo bloque del programa y pues la parte final de Voz Ambiental, vamos a pasar por favor a lo que es la cápsula de coacciones que nos hizo favor nuestra amiga Isabel sobre investigar cuáles son las alternativas para darle solución a todo esto desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, pues pasemos y nos devolvemos después de esto. Ecoacciones. ¿Cómo podemos ayudar? Todos los productos que usamos vienen de la naturaleza, ya sea de seres vivos como la comida, la ropa y los zapatos, de rocas como metales y minerales o del petróleo como plásticos. Así que antes de comprar algo, piensa si de verdad lo necesitas o es un impulso momentáneo, pues de esta decisión dependerá la preservación de muchos ecosistemas. Infórmate un poco más sobre el producto para que conozcas cómo lo fabrican y qué recursos se utilizan. Prefiere los productos que contribuyan al ahorro de agua y o energía y que promuevan y apoyen la conservación de los ecosistemas. Algunos de los desechos que generamos están fabricados con materiales que tardan cientos y miles de años en reintegrarse a los ciclos naturales de la Tierra y muchas veces generan sustancias tóxicas que pueden tener efectos negativos sobre nuestra salud o la de otros seres vivos, además de alterar la calidad de agua y del aire. Te sugerimos reducir o eliminar el uso de materiales de unicel, reducir el uso de pañales desechables, escoger productos de limpieza que no contengan elementos tóxicos y que sean biodegradables. Al comprar un producto, infórmate para que conozcas qué pasará después de que lo deseches y si tiene compuestos tóxicos. La actividad humana está disminuyendo aceleradamente la gran diversidad biológica que posee nuestro planeta. Tal pérdida no solo pone en riesgo la vida de miles de especies, sino también nuestra propia supervivencia como especie. Te sugerimos no comprar animales exóticos, cuidar, respetar y querer a tu mascota. Es un ser vivo que depende de ti. En tu casa, instala plantas y si puedes árboles. Dan vida, generan oxígeno y refrescan el clima, entre otras cosas. No dañes la corteza de los árboles, con marcas, clavos, chicles o alambres. Los vulnera a enfermedades. Isabel González. Bueno, chavos, pues con esto nosotros por el día de hoy nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos a que la siguiente semana nos escuchen. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de política ambiental desde una óptica más integral, ¿no? Tratando de englobar todos los temas que hemos abordado hasta el día de hoy, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues yo me despido.
su amigo Isaac Malagón lo está citando la siguiente semana para que siga con, así que con muchas ganas lo que nosotros estamos realizando con este esfuerzo importante en Voz Ambiental. Y bueno, pues les agradezco pues por estarnos acompañando hasta el día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles que no venimos a ver si podemos, si no es porque podemos que venimos. Hasta la próxima. Asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran.